Un nombre clave en la historia reciente de Venezuela y del chavismo reaparece: Hugo "El Pollo" Carvajal, ex jefe de espías del régimen, quien fue aceptado como testigo por la justicia estadounidense, un juicio relacionado al narcoterrorismo. Según fuentes judiciales, habría negociado convertirse en colaborador clave a cambio de beneficios procesales. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó que el país celebre elecciones presidenciales o generales en el futuro inmediato, en medio de un proceso político de transición marcado por cambios institucionales y tensiones internas. El nombre de Ghislaine Maxwell volvió a estar en el centro de la atención pública en Estados Unidos por un giro inusual en la investigación sobre la red de Jeffrey Epstein. Su abogado pidió públicamente que el presidente Donald Trump le conceda un indulto, a cambio de que ella testifique sobre aspectos del caso. Las autoridades de Chile detuvieron a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y lograron prácticamente erradicarla en el país. Un nombre clave en la historia reciente de Venezuela y del chavismo ha reaparecido con fuerza en el escenario judicial internacional: Hugo Armando "El Pollo" Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar venezolana y uno de los hombres más influyentes dentro del aparato de seguridad del chavismo durante décadas. De acuerdo con un informe de la periodista Maybor Petit para el Epoch Times, Carvajal habría sido aceptado por la justicia estadounidense como testigo en procesos federales vinculados al narcoterrorismo y a la estructura criminal del chavismo. Este nuevo rol de "El Pollo" ante fiscales estadounidenses podría tener implicaciones directas en los procesos contra altos funcionarios como Nicolás Maduro y Cilia Flores. Carvajal, quien fue jefe de la inteligencia militar venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y también bajo Maduro, se declaró culpable en junio de 2025 de cargos federales que incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos con armas, tras una investigación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre su papel en la logística de envíos de droga y sus conexiones con grupos armados como las FARC. Desde entonces, el ex militar de 65 años y con décadas de acceso a los mecanismos de seguridad del Estado venezolano negoció con la Fiscalía Federal para convertirse en colaborador clave a cambio de beneficios procesales, incluyendo una posible reducción de su condena si aporta información verificable sobre el funcionamiento interno de las estructuras criminales que, según los fiscales, operaron desde el poder en Venezuela. Fuentes judiciales han confirmado que Carvajal será utilizado como testigo clave del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales buscan demostrar la existencia de una conspiración de narcoterrorismo denominada Cártel de los Soles, que habría coordinado envíos de cocaína hacia Estados Unidos con apoyo de redes criminales y grupos armados regionales. Además de su utilidad en el juicio principal, Carvajal también ha ofrecido aportar información en investigaciones federales paralelas, que incluyen supuestos nexos del régimen venezolano con otras organizaciones criminales de la región, como el Tren de Aragua, así como relaciones del chavismo con actores internacionales y redes que habrían influido en operaciones fuera de Venezuela. El proceso legislativo para aprobar en Venezuela la esperada ley de amnistía que beneficiaría a presos políticos ha sufrido un nuevo revés esta semana. El Parlamento venezolano decidió aplazar la sesión en la que se preveía su aprobación final, prolongando la incertidumbre en torno a un proyecto que ha sido uno de los pilares de la agenda política reciente. La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo y responsable de tramitar la ley, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, suspendió este martes la sesión que estaba programada para aprobar una segunda discusión al texto que, según sus promotores, abriría la puerta a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La Secretaría del Poder Legislativo informó que la sesión ordinaria del martes fue suspendida sin que se adelantara la agenda y que por el momento solo queda confirmada la próxima sesión semanal del jueves, sin detalles sobre si la aprobación final de la amnistía será incluida.
Este aplazamiento ocurre después de que la semana pasada la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de ley en primera lectura, en medio de presiones internas y externas para consolidar una salida política a la crisis que vive el país tras años de polarización y tras el arresto de Nicolás Maduro en enero pasado. La ley de amnistía, oficialmente denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, busca otorgar clemencia a quienes han sido procesados o condenados por delitos políticos o conexos desde 1999 a este enero de 2026, cubriendo gran parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han advertido que una ley de este tipo no puede convertirse en un mecanismo de impunidad si no incorpora garantías de no repetición, justicia para las víctimas y acceso a reparación integral. ¡Ni uno, ni dos! Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron frente al Palacio Legislativo en Caracas para alertar que el proyecto de ley de amnistía podría dejar por fuera a más de la mitad de los detenidos. Según denunciaron, aunque el texto señala que la amnistía abarcaría casos desde 1999 hasta enero de 2026, en uno de sus artículos menciona años específicos que no incluyen detenciones registradas entre 2018 y 2023, periodo en el que aseguran ocurrió más de la mitad de los casos. Andreina Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, alerta. En esta oportunidad debemos reivindicar que son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía si se aprueba sin escuchar a las víctimas. Los familiares cuestionaron además que no han sido incorporados de forma efectiva en el proceso de consulta pública previo al segundo debate del proyecto actualmente en discusión en el Parlamento. De igual forma, advirtieron que la amnistía no debe traducirse en impunidad ni en el olvido de las denuncias por detenciones arbitrarias y exigieron garantías de justicia y reparación. Una comisión de familiares ingresó a la sede legislativa para exponer sus observaciones ante diputados oficialistas. Según la ONG Foro Penal, han sido verificadas más de 400 excarcelaciones desde el 8 de enero, mientras que el gobierno asegura que la cifra supera las 800, sin que haya publicado un listado oficial. Los familiares insistieron en que continuarán movilizados hasta que el texto definitivo garantice la liberación plena de todos los presos por razones políticas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó que el país celebre elecciones presidenciales o generales en el futuro inmediato, en medio de un proceso político de transición marcado por cambios institucionales y tensiones internas. Rodríguez, quien también es hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, afirmó en una entrevista con Newsmax que la prioridad del actual gobierno es lograr primero la estabilidad política y social, así como también acuerdos amplios con sectores de la oposición, antes de contemplar cualquier convocatoria electoral. Lo único que puedo decir es que no habrá elección en este periodo inmediato en el que debe lograrse la estabilización, sostuvo. El dirigente explicó que tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Venezuela se encuentra en una fase en la que se busca restituir plenamente las funciones institucionales, reducir la polarización y construir consensos amplios con todas las fuerzas políticas. En ese contexto dijo que solo cuando exista un cronograma aceptado por todos y se garantice un clima de convivencia y paz, se podrá hablar de elecciones en el futuro. Esta declaración contrasta con la postura de líderes opositores como María Corina Machado, quien ha insistido en la necesidad de elecciones libres y transparentes en Venezuela en los próximos meses si se establecen las garantías requeridas para un proceso legítimo. Machado ha planteado que, bajo ciertas condiciones, unos comicios podrían organizarse incluso dentro de 9 o 10 meses, pero sin un acuerdo nacional previo, esta fecha no está asegurada. El dirigente opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, finalmente fue liberado condicionalmente por el régimen chavista tras la denuncia de secuestro por parte de la familia. Como se recuerda, el exdiputado y exgobernador de Zulia salió de prisión el fin de semana tras pasar más de 8 meses detenido, pero poco después fue recluido bajo arresto domiciliario en Maracaibo, lo que ha generado una mezcla de alivio familiar y preocupación política.
Según confirmó su hijo Ramón Guanipa en redes sociales, su padre se encuentra en su casa en Maracaibo, donde cumplirá una medida cautelar de detención domiciliaria tras ser reaprehendido horas después de su excarcelación. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto, escribió, aunque también subrayó que casa por cárcel sigue siendo prisión y exigió la libertad plena para su padre y todos los presos políticos del país. A escuchar gritos, mi novia fue a abrir la puerta, yo no entendía qué estaban diciendo y efectivamente era mi padre con los funcionarios, lo acababan de traer por avión, él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y 2 funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa, adentro, donde van los carros. Y bueno, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salir en redes sociales, es decir, menos libertades que las iniciales. Guanipa, ex parlamentario de larga trayectoria, cercano a la líder opositora María Corina Machado, fue liberado inicialmente como parte de un proceso de excarcelaciones impulsado por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, bajo presiones internas y externas para liberar a presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, su libertad fue efímera. Horas después fue detenido nuevamente por presunto incumplimiento de las condiciones de su excarcelación. La Fiscalía venezolana argumentó que Guanipa había violado las condiciones que le permitían estar libre, por lo que solicitó ante los tribunales que revocaran la excarcelación y le impusieran arresto domiciliario, medida que ahora se está cumpliendo en la residencia de su hijo. Como se recuerda, Guanipa había sido detenido en mayo de 2025, bajo cargo de terrorismo y otros delitos que él y su entorno rechazaron como motivados por razones políticas. Su breve liberación a principios de febrero fue vista por muchos como un posible avance en la apertura política, pero su rápida reaprehensión recuerda los riesgos que enfrentan los líderes de la oposición en Venezuela. Cuba informó a las aerolíneas que operan en la isla que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes a partir de lunes a medianoche, debido a la crisis energética que enfrenta la isla en medio de la presión de Estados Unidos. Un ejecutivo de una aerolínea europea, bajo condición de anonimato, dijo a la France Press que la medida obligará a las aerolíneas que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una escala técnica al regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno. Según precisó la fuente, los vuelos regionales deberían poder continuar sus conexiones con normalidad. La compañía Air France en La Habana indicó que mantiene su ruta con una escala técnica prevista en otro país del Caribe. Cuba enfrenta una gravísima crisis energética debido al fin de suministro de petróleo por parte de Venezuela, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero. Rusia acusó a Washington de asfixiar a la isla comunista y La Habana denuncia una cruel agresión que busca doblegar la voluntad política de los cubanos. El gobierno de la isla anunció un paquete de medidas para paliar la crisis energética, como una semana laboral de 4 días y teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible. También decretó jornadas más cortas en las escuelas y la reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos. México criticó de nuevo que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla. La mandataria reconoció que ha detenido los envíos de petróleo a Cuba y que sigue negociando con Washington para reanudar las exportaciones. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. México informó del envío de 2 buques militares con más de 814 toneladas de víveres para Cuba. El nombre de Ghislaine Maxwell vuelve a estar en el centro de la atención pública en Estados Unidos por un giro inusual en la investigación sobre la red de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores. Su abogado pidió públicamente que el presidente Donald Trump le conceda un indulto a cambio de que ella testifique sobre aspectos del caso que, según su defensa, podrían aclarar inocencias y responsabilidades de figuras políticas prominentes.
Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por su papel como cómplice de Epstein, se negó el lunes a responder preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre la red criminal, acogiendo su derecho constitucional de no autoincriminarse, conocido como la Quinta Enmienda. Pero la novedad vino de parte de su abogado, David Oscar Marcus, quien dijo que Maxwell estaría dispuesta a hablar con total honestidad sobre los hechos del caso si se le concede indulto o clemencia presidencial. El argumento central de la defensa es que Maxwell puede ofrecer un relato completo que, según ellos, demostraría que el presidente Donald Trump y también el expresidente Bill Clinton son inocentes de cualquier implicación criminal relacionada con Jeffrey Epstein. Marcus subrayó en redes sociales que solo ella puede explicar por qué esas figuras serían inocentes y que el público estadounidense tiene derecho a escuchar esa versión completa de los hechos si ella recibe clemencia presidencial. Esta propuesta ha generado una fuerte reacción política en Washington. Legisladores demócratas han criticado la idea, señalando que buscar un indulto para una persona condenada por tráfico sexual de menores mina la credibilidad del sistema de justicia y podría socavar la seriedad de la investigación sobre Epstein y sus redes. Por su parte, Donald Trump no ha anunciado oficialmente que vaya a otorgar un indulto a Maxwell y hasta ahora no hay confirmación de que esté considerando hacerlo. El contexto es aún más complejo, porque esta petición sucede mientras el Congreso exige la publicación completa de documentos relacionados con la investigación de Epstein, muchos de los cuales estuvieron restringidos durante años y que han puesto en el centro de la atención a personas poderosas mencionadas en archivos y comunicaciones. Un juicio histórico sobre redes sociales comenzó formalmente el lunes ante un tribunal civil de California, donde un jurado popular deberá determinar si YouTube o Instagram diseñaron deliberadamente sus plataformas para provocar adicción en niños. El resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, hasta ahora exentos. Es el primer juicio de su tipo. Si podemos empezar a demostrar que las empresas de redes sociales son responsables de su producto defectuoso y de sus algoritmos adictivos, entonces podemos empezar a obligarlas a cambiar. No están eligiendo cambiar por voluntad propia, así que necesitan ser obligadas. Tienen que arreglar su producto. El juicio en Los Ángeles ante la jueza Caroline Kuhl se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada como Kaylee GM, que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña. Los acusados son los gigantes tecnológicos Alphabet, casa matriz de Google, dueño de YouTube, y Meta, propietaria de Instagram. Están llamados a declarar el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el 18 de febrero, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, a partir del miércoles. También se espera que la justicia llame a testificar a Neil Mohan, director de YouTube. Las firmas de redes sociales están acusadas en cientos de demandas de llevar a jóvenes usuarios a volverse adictos a contenido que ha derivado en depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidios. My child, Christopher, he was murdered. Mi hijo, Cristóforos, fue asesinado por depredadores a través de las redes sociales. Fue atacado y le dieron 50 días para completar desafíos, o si no, matarían a su familia. Y el último desafío, lamentablemente, pudo más que él. Así que ahora estamos alzando la voz para que al menos podamos lograr justicia para otros padres. Los gigantes tecnológicos apelan a la ley de decencia en las comunicaciones de Estados Unidos para eximirles de cualquier responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, los demandantes del caso sostienen que esas compañías son culpables de mantener un modelo de negocio basado en algoritmos que atraen la atención de la población a través de contenidos con potencial para dañar su salud mental. El caso se considera un proceso indicativo para una avalancha de litigios similares en todo Estados Unidos. Bolivia restablece plenamente sus relaciones diplomáticas con Perú tras 3 años de ruptura. El embajador extraordinario y plenipotenciario peruano Carlos Chávez Tafur Schmidt presentó sus cartas credenciales ante el presidente boliviano Rodrigo Paz en una ceremonia oficial en la Casa de Gobierno. El acto marca el relanzamiento formal del vínculo bilateral después de que ambos países decidieran en noviembre pasado reponer sus relaciones, interrumpidas desde diciembre de 2022.
En ese entonces, la destitución del presidente peruano Pedro Castillo generó tensiones con el gobierno boliviano de Luis Arce, lo que derivó en el retiro de embajadores por ambas partes. La ceremonia protocolar se realizó en la Plaza Murillo, donde el diplomático peruano fue recibido con honores militares por los colorados de Bolivia antes de reunirse con el mandatario y el canciller Fernando Aramayo. El acercamiento entre ambos países comenzó a evidenciarse en noviembre con la participación del primer ministro peruano Ernesto Álvarez en la investidura de paz. Perú y Bolivia comparten más de 1000 kilómetros de frontera y mantienen un dinámico intercambio comercial, por lo que el restablecimiento de relaciones abre una nueva etapa de cooperación política y económica. En la misma jornada, el embajador de Japón, Shigeharu Oriwara, también presentó sus cartas credenciales en un gesto que reafirma la agenda internacional del nuevo gobierno boliviano. Las autoridades de Chile detuvieron a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y lograron prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales realizados el pasado enero. Así lo informó el lunes la policía chilena, durante una rueda de prensa. El resultado de esta investigación también es fruto del trabajo de la cooperación internacional y especialmente la cooperación policial que existe en el caso de la Policía de Investigación y Carabineros de Chile con la Policía Nacional del Perú. De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada. La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión, con pedidos de pago de hasta $14.000, según denuncias registradas en ese país. Esta organización criminal de carácter transnacional ejecutaba una serie de delitos que son los que provocan mayor temor en la población, porque supone el uso de violencia incremental que puede llegar hasta el homicidio y que proviene precisamente de la extorsión. La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la Policía de Investigaciones. El golpe a Los Pulpos forma parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado. Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas. Para no exponer a los funcionarios en ese caso en concreto. El gobierno de México reforzó las campañas de vacunación contra el sarampión. Una escalada de contagios colocó al país como la nación de América con el mayor número de casos de esta enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, que puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños. La Secretaría de Salud del Estado de México, la provincia con más habitantes del país, informó el lunes que estableció filtros en todos los centros educativos para detectar el sarampión y recomendó el uso de cubrebocas para los maestros y estudiantes. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en las primeras 3 semanas de este año, México registró 740 casos de los 1031 reportados en el continente. En 2025 sumó más de 6.400 casos, entre los casi 15.000 registros en toda la región. La OPS establece que entre los casos confirmados en el continente, el 78% carecía de vacuna y en el 11% había antecedentes desconocidos de vacunación. El sarampión suele causar un sarpullido con manchas rojas, además de otros síntomas como fiebre, dolor de garganta y ojos inflamados. El padecimiento puede complicarse con neumonía o encefalitis, entre otras afecciones. Inundaciones azotan una región ganadera del norte de Colombia. Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua en Lorica, como parte de una típica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días. Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones. En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes. Algunos ni siquiera pudieron salvar sus pertenencias. Ante todo, pues, la pérdida de pasto, de cultivo, de animales, las viviendas inundadas ya literalmente, pues, en todo el interior de ellas. Ya se dan cuenta cómo están los enseres, los electrodomésticos encima de tambos improvisados. La gente está desesperada.
La Autoridad de Atención de Desastres calcula que por lo menos 5.500 animales se han visto afectados por las inundaciones y han sido rescatados. Las clases están suspendidas en algunas escuelas para que se instalen refugios en los salones. El cambio climático trastoca desde hace años las temporadas secas y de lluvias en Colombia, un país tropical sin estaciones. Entra en su recta final el juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en Panamá, que implicó el pago de sobornos para obtener obras públicas y controvertidas donaciones para campañas políticas. Se prevé que este miércoles 11 de febrero se den los alegatos finales que concluirían este viernes 13. Se espera que después el tribunal se apegue al término de 30 días que establece la ley para emitir sentencia. El expresidente panameño Ricardo Martinelli participa en el juicio de forma virtual, teniendo en cuenta que se encuentra asilado en Colombia para evitar ir a prisión tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo en el caso de la compra de un conglomerado de medios con dinero público. Sobre la posibilidad de que el exmandatario intervenga en los próximos días en el tramo final del juicio, se refirió Carlos Carrillo, de su equipo de defensa. Él, como se han podido constatar, él está conectándose de conformidad a las reglamentaciones de los convenios internacionales sobre asilo diplomático y no descartamos que él vaya a intervenir en su defensa. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, hijos del expresidente, ya pagaron cárcel en Estados Unidos por Odebrecht al confesar que participaron en pagos de sobornos hechos por la constructora por $28 millones, lo cual hicieron, según su defensa, por orden de su padre. Ahora los hermanos enfrentarán el caso en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajó el martes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. El del miércoles será el 7º encuentro entre ambos desde que el magnate republicano regresó a la presidencia hace poco más de un año y tendrá lugar tras la última ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán el pasado viernes. La oficina de Netanyahu adelantó que el veterano líder israelí enfatizará la preocupación de su país por el arsenal de misiles de Irán y no solo las consecuencias del programa nuclear de la República Islámica. En este viaje hablaremos de varios asuntos, de Gaza, de la región, pero por supuesto y en primer lugar, de las negociaciones con Irán. Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación, los principios importantes, que en mi opinión son importantes no solo para Israel, sino para todos aquellos en el mundo que buscan la paz y la seguridad en Medio Oriente. Por su parte, Teherán pidió a Washington que resista las influencias destructivas que podrían descarrilar la reanudación de las conversaciones. El régimen sionista ha demostrado repetidamente como saboteador que se opone a cualquier proceso diplomático en nuestra región que conduzca a la paz. Trump, que como medio de presión mantiene una decena de buques de guerra en Medio Oriente y endureció las sanciones contra el petróleo iraní, dijo que habría otra ronda de contactos próximamente. El primer ministro británico Keir Starmer descartó dimitir a su cargo pese al escándalo derivado del caso Epstein. El líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, copartidario de Starmer, le pidió el lunes al primer ministro que dimita por los vínculos de su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Mandelson, de 72 años, fue nombrado embajador en 2024, cuando ya era conocida su relación con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores, aunque sin la profundidad que han mostrado los documentos recién sacados a la luz. Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, transacciones financieras, fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi 2 décadas. Starmer respondió desafiante el lunes a la ofensiva de Sarwar y dijo en una reunión con diputados laboristas que no renunciará. Sin embargo, se encuentra bajo presión tras la dimisión de su jefe de gabinete y de su director de comunicación. Downing Street insistió en que el primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, cumplirá un mandato de 5 años otorgado por el pueblo británico para llevar a cabo el cambio.
Por su parte, la jefa de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aumentó el lunes la presión sobre el dirigente laborista y señaló en una entrevista con la BBC que su posición es insostenible. Even after Epstein's conviction for child prostitution. Un hombre acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores en más de medio siglo fue detenido y encarcelado en Francia. El número de víctimas pudo establecerse porque el sobrino de Jacques Le Bogle encontró una memoria USB con escritos del hombre. El fiscal de Grenoble hizo un llamamiento a testigos para permitir que otras posibles víctimas puedan presentarse. Las agresiones tuvieron lugar en varios países, entre ellos Colombia, donde ejerció la docencia. Il y a 15 tomes, c'est vraiment une matière très dense. Hay 15 tomos, es un material muy denso. Los investigadores tendrán que leer todos los escritos y han identificado menciones a 89 menores. Los primeros hechos se remontan a 1967, los últimos hechos se remontan a 2022. Se trata esencialmente de menciones de relaciones sexuales con menores de entre 13 y 17 años. D'évocation de rapports sexuels avec des mineurs de 13 à 17 ans. Durante la investigación, el hombre reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía de 92 años, en la década de los 90. Un grupo de perros robot ayudará a policías mexicanos en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de Fútbol de 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México. Los robots están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar. Hoy por tierra estos robots, estos perros robots del K9X, van a ayudarle al policía pues a primero hacer la intervención ellos, tomar el video, tomar las voces, advertir. Los perros robot fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey, al norte del país, y que alberga al Estadio BBVA, una de las sedes del Mundial de Norteamérica. Que antes de entrar la fuerza pública del ser humano, pues entren estos perros robots a intervenir en caso de alguna riña, en caso de algún exceso, en caso de alguna persona alcoholizada, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a dar mucho resultado. Estamos haciendo el uso de buenos policías, pero además de la mano de tecnología, con el C4, que le invertimos en un software muy moderno, con estos drones y ahora con estos perros, que son unos robots muy interesantes. El Estadio BBVA, bajo el nombre del Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirá 4 partidos del torneo, que se juega del 11 de junio al 19 de julio. Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, vive uno de los inviernos más crudos de la última década. Este lunes cumplió 23 días consecutivos con temperaturas bajo cero, el periodo más prolongado desde el 2015, una situación que ya ha dejado una cuarta del lago Ontario completamente congelada. Durante el fin de semana, la ciudad volvió a enfrentar una ola de frío extremo, con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero, mientras que la sensación térmica llegó a rozar los menos 35 grados centígrados. Este lunes, el Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que la sensación térmica mínima volvió a situarse entre los menos 30, aunque anticipó un alivio gradual en los próximos días, con temperaturas que podrían incluso superar los 0 grados. La última vez que Toronto vivió un episodio similar fue en el 2015, cuando se registraron 32 días consecutivos bajo cero. El récord histórico de la ciudad se remonta a 1879, con 42 días de frío extremo. Las bajas temperaturas han provocado una congelación sin precedentes en los grandes lagos. El lago Ontario y el lago Erie presentan extensas capas de hielo, permitiendo incluso que algunas personas patinen sobre su superficie. Según datos oficiales, más del 94% del lago Erie permanece cubierto de hielo, reflejando la magnitud de este invierno excepcional.